de sus alegatos de apertura. Señora magistrada, en esta oportunidad la defensa técnica del señor Augusto Maraví Romaní va a presentar la teoría del caso respecto de del requerimiento acusatorio que se hace en contra del señor exalcalde Augusto Maraví Romaní. En primer lugar, nosotros nos ratificamos en la teoría de fecha 2 de noviembre del año 1994, de específicamente el caso O.J. Simpson, a través de la cual, a través de la prueba del guante, se decía específicamente que si el guante no cabía o no quepaba en la mano del inculpado, ésta tendría que absolverse. Por eso se decía que era if it doesn't fit, you must acquit, se debe de declarar inocente. Señora magistrado, nosotros usamos esta teoría por cuanto gráficamente indicamos que la postulación del señor representante del Ministerio Público pretende encuadrar una conducta típica antijurídica culpable y punible a mi patrocinado respecto de circunstancias y hechos que no le corresponderían como tal. Nosotros venimos a juicio no a contar ni a decir qué pasó, sino venimos a acreditar que esos hechos realmente hayan sucedido. Como ya lo dijo también el señor representante del Ministerio Público en sus alegatos de apertura, son dos delitos por los cuales se le imputan a mi patrocinado. En primer lugar, el delito de peculado y el segundo de malversación de fondos, el cual lo voy a desarrollar de manera individual para que su persona tenga un panorama claro de estas circunstancias. Al inicio de esta locución hemos indicado que hemos revisado todos los requerimientos acusatorios, así como también hemos revisado el auto de enjuiciamiento que involucraría a mi patrocinado en ambos delitos que se han mencionado. Sin embargo, de acuerdo también a las técnicas de litigación oral, sabemos de que no podemos solicitar una sanción del ius puniendi estatal cuando en mi requerimiento de acusación solamente encuentro conclusiones. Las conclusiones no se pueden probar, lo que se pueden probar son los hechos, con prueba material, con prueba documental o pericia científica. Señora magistrado, en el primer delito de malversación de fondos, la teoría del caso del representante del Ministerio Público específicamente es que se atribuye a mi patrocinado Augusto Maraví Romaní, y en todos los requerimientos acusatorios existe un entre paréntesis del señor Eber Zapata, de la doctora Rosa Sanabria, en especificar que dice en su condición de exalcalde, resalta la condición de funcionario, ¿no? Haberse apropiado, dice, de parte del presupuesto, ¿no?, de las partidas presuntamente ejecutadas en la obra que se denomina ampliación trocha carrozable San Isidro de Mutuipata, Cucharán, San Isidro de Muchaipata, partidas, dice, que no fueron ejecutadas. Encontramos una primera conclusión del representante del Ministerio Público: se habría apropiado. Pero el segundo hecho que incrimina a mi patrocinado con este delito específicamente es que dice que mi patrocinado, de manera conjunta con sus coimputados, han dado vicios, ¿no?, o visos de legalidad, o han simulado, ¿no?, procesos de adjudicación direccionados, ¿no?, frente a la existencia de documentación que tiene la condición de ser no real, es decir, documentación fraudulenta, y así como también no existen documentos en el expediente. Hemos advertido que en el expediente, en el requerimiento acusatorio, se dice que se ha fraguado documentos, así como también no existen documentos. Hay dos circunstancias que indica en su segunda conclusión el representante del Ministerio Público. Se indica también, señora magistrado, y se imputa a mi patrocinado, de que en la supervisión que se hace a esta obra no existe el reporte de horas máquina, conforme al contrato, ¿no?, en su cláusula segunda. No existe el reporte de horas máquina. También se indica que no existen las valorizaciones mensuales, ¿no?, como indica la cláusula sexta de este mismo contrato. También nos indica que las valorizaciones de esta obra que ya ha sido mencionada específicamente, dice, debieron ser elaborados, ¿no?, conforme lo establecido en el artículo 197 del reglamento. Y el artículo 197 del reglamento, que también lo especifica el representante del Ministerio Público, claramente indica: serán elaboradas por el inspector o supervisor, ¿no?, y el contratista de la obra.
La siguiente conclusión que emite el representante del Ministerio Público es que se dice que no se cumplió con la resolución de Contraloría 195-88 CG, lo dice el mismo director de la investigación, específicamente en que en el punto quinto dice: en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado. Más adelante dice, la entidad designará a un residente responsable, ¿no?, de la ejecución de la obra. El representante del Ministerio Público concluye para este primer delito que tampoco, dice, se aprecia, ¿no?, la existencia de informes sobre el avance físico valorativo de la obra contraviniendo la resolución de Contraloría. El mismo representante del Ministerio Público, cuando indica que no se ha contravenido, o mejor dicho, cuando se ha contravenido la resolución de Contraloría del 18 de julio del año 1988, también aclara en un paréntesis lo siguiente. Dice, el ingeniero residente y o inspector residente presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorativo de la obra. ¿Por qué la teoría del caso del señor Augusto Maraví Romaní resalta todos los hechos incriminatorios a mi patrocinado en el presunto delito de peculado? Porque si nos vamos ahora a analizar el tipo penal de aquel entonces decía, el funcionario público, no, el funcionario servidor público que conjugue dos verbos. En primer lugar, el verbo apropiar y el segundo verbo utilizar. Si nosotros en este momento conjugamos todas las conclusiones que tiene el representante del Ministerio Público para atribuir una conducta que de por sí no le alcanza a él, porque claramente en su primer teoría del caso el representante del Ministerio Público indica de que no se cumplió con la resolución de Contraloría, específicamente no habla del servidor público alcalde, no habla del servidor público gerente o entre otros. Específicamente, la ley de Contraloría nos dice ingeniero residente responsable, inspector, entre otros. Por lo tanto, la teoría del caso de la defensa técnica del señor Augusto Maraví Romaní indica específicamente de que este señor no se apropió de partes del presupuesto de las partidas del proyecto antes indicado. Del mismo modo, tampoco él podría haber direccionado, ¿no?, a quién se le podría dar la adjudicación de la buena pro para ejecutar esta obra, por un tema muy sencillo. El delito de peculado tiene un sujeto activo que es específico, tiene una condición especial, ¿no? Es decir, un sujeto activo calificado. Para aquel entonces, mi patrocinado ostentaba la calidad efectivamente de alcalde de la municipalidad. Sin embargo, la ley de contrataciones con el Estado, la ley orgánica de municipalidades, hasta la saciedad en resoluciones, acuerdos plenarios, sentencias del Tribunal Constitucional y también casaciones que vienen de la Corte Suprema, indican de que tendría que acreditarse al 100% cuál es ese poder de disposición o de pronto cómo una persona, siendo el titular del pliego, podría inmiscuirse o, entre comillas, tener un poder de dominio del hecho para poder favorecer y dar la buena pro a un postor que obviamente tiene la única condición de que quienes tienen el poder de decisión, de selección, de abrir los sobres, calificarlos, evaluarlos, es una entidad que según la ley de contrataciones se llama específicamente el Comité Especial. Y mi patrocinado no tenía tal condición, ni mucho menos participó de la misma. Cumplió con la ley orgánica de municipalidades, cumplió con la ley 27.444 y cumplió con sus mandatos. Debemos recordar que las funciones que tiene el titular del pliego son estrictamente políticas y las administrativas de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Por lo tanto, la teoría del caso del representante del Ministerio Público no tendría asidero por las circunstancias que vengo indicando. Señora magistrada, en cuanto al primer delito que se atribuye a mi patrocinado, debe ser debidamente esclarecido y teniendo en cuenta el acuerdo plenario número 4-2005 de fecha 30 de septiembre del año 2005, posterior de pronto a los hechos, ¿no?, o casi cerca a los hechos que se habían indicado. Específicamente este acuerdo plenario se da y se toma específicamente, indica en el numeral 10, que se debe de establecer como precedente vinculante a todos los casos en los que el titular de la investigación, que es el representante del Ministerio Público, tenga que iniciar una acción para solicitar al ius puniendi estatal el castigo de una persona que se encuentre vinculada a la estructura típica del delito de peculado. Brevemente, para poder culminar con este primer punto, señora juez, indicamos que para poder determinar que mi patrocinado haya conjugado ambos verbos que son apropiar y o utilizar,
Se dice en este acuerdo plenario, en la cual aparece el doctor César San Martín Castro, que se debe, en primer lugar, de tener en cuenta, ¿no?, elementos materiales del tipo penal, que simplemente los voy a indicar porque eso lo desarrollaremos en el plenario y será materia de conclusión en el alegato de cierre. En primer lugar, debe existir, dice, una relación funcional. Y esta relación funcional debe ser entendida como aquel poder de vigilancia y control sobre la cosa. Ha quedado específicamente la teoría del caso nuestra, es que el señor alcalde no tenía injerencia sobre el comité para poder, entre comillas, hacer documentos, poder darles la buena pro, incluso seleccionar, como vulgarmente se podría decir, y con el perdón de la palabra, a dedo quien podría ganar la convocatoria que se había realizado. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la percepción, es decir, la acción de captar o recepcionar caudales, efectos de la procedencia diversa que tiene que ser ilícita. Una correcta investigación en el nuevo modelo procesal penal que tiene específicamente la característica de ser garantista es que si yo quiero probar en una persona que se haya apropiado o en todo caso haya utilizado, es que en primer lugar, como hace el Ministerio Público, la Fiscalía de Nación en otros lugares, específicamente en Lima, en delitos de corrupción de funcionarios, es en primer lugar levantar el secreto bancario, ver qué bienes tiene, cuál es el entorno y cómo, entre comillas, podría haber incrementado su patrimonio económico para saber si de pronto está utilizando hasta testaferros para poder desviar fondos de los cuales éste se podría haber apropiado o utilizado en beneficio de terceros. Circunstancia que no aparecen en las diligencias preliminares y que corroboran la tesis de la defensa técnica del señor alcalde Augusto Maraví Romaní. El tercer punto que nos habla este acuerdo plenario, es la apropiación o la utilización, es decir, hacer suyos los caudales, ¿no?, que específicamente pertenecen, en este caso, al sujeto pasivo que podría ser el Estado. De ninguna manera, durante todo este tiempo, y más aún, la teoría del caso del representante del Ministerio Público nos indica de un hecho concreto que pueda ser corroborado con prueba periférica, documental o científica, que diga que mi patrocinado específicamente pues se haya apropiado o utilizado este bien. Finalmente, nos habla del destinatario, para sí. Dice, el sujeto activo puede actuar por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales caudales o efectos del Estado. Es decir, los caudales y efectos tienen dos condiciones, un contenido económico y un valor patrimonial público. En estas circunstancias, señora magistrada, la teoría del caso de la defensa técnica del señor Augusto Maraví Romaní también debe de considerar lo siguiente, que los elementos de convicción que ahora se van a actuar para que sean pruebas contundentes de la conjugación de los verbos rectores de apropiar y utilizar para mi patrocinado tienen que tener tres condiciones: la conducencia, la pertinencia y la utilidad. En primer lugar, en cuanto a la conducencia, si nosotros damos una revisión solamente a uno para abreviar el tiempo, ¿no?, un elemento de convicción que tenga para con mi patrocinado, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, tiene una manifestación o el mérito de la declaración testimonial. Todos los elementos de convicción del representante del Ministerio Público tienen que tener la conducencia, es decir, que tienen que tener un sustento legal. Si yo ofrezco como medio probatorio o elemento de convicción para acreditar la apropiación o utilización, ese elemento probatorio tiene que ser llamado por ley, es decir, tiene que someterse a lo que la ley exige. ¿Cómo acredito la apropiación o utilización? Conducencia. La pertinencia específicamente nos habla, como ya indicó la doctrina, de el hecho guión prueba. De la teoría del caso del representante del Ministerio Público, solamente en los hechos que se le atribuyen y en los elementos de convicción que tiene para con mi patrocinado, de ninguna manera se conjugan los verbos rectores de este delito. Y finalmente, la utilidad. La utilidad específicamente viene a ser esa actividad y única oportunidad que nosotros los abogados tenemos para poder presentar a la magistratura de que si efectivamente la conducta que se le imputa a su patrocinado es típica, antijurídica, culpable y punible. Circunstancias que no se acreditan en el presente caso. Razón por la cual nosotros consideramos que, en primer lugar, los elementos de convicción que tiene el representante del Ministerio Público para este delito no son ni conducentes, ni pertinentes, ni útiles, así como también en la relación de los hechos que ha indicado en los precedentes, los concomitantes y posteriores, podrían acreditar una responsabilidad que de por sí se quiere forzar que él se pruebe el guante de la conducta que tiene el representante del Ministerio Público y que de pronto le va a quedar muy grande porque no le va a encajar por cuanto se le está atribuyendo una conducta que corresponde a un tercero, supervisor de obra, ingeniero, entre otros, que indica la misma ley y la resolución de Contraloría 12588 CG de fecha 18 de julio de 1998 que el mismo representante del Ministerio Público indicaba.
Al respecto, para terminar con este primer delito, nosotros también hacemos nuestro lo que indicó en su oportunidad el actual fiscal Eber Luis Zapata Lavado, que indicó en su segundo otro sí. Es de considerarse que en su condición de alcalde dicho imputado, Colcabamba y el Estado, no resulta suficiente para imputar el delito de mención atribuido sin que haya conformado el comité especial. El mismo representante del Ministerio Público hace una conclusión realmente sensata, sin que haya conformado el comité especial o haya desempeñado alguna función administrativa con relación a los pagos, sin que concurra tampoco elemento de convicción, que en su caso verifiquen que se haya coludido con sus coprocesados o concertado con terceros respecto a la ejecución de la obra en mención. Máxime, dice el señor Eber Luis Zapata Lavado el 21 de septiembre del año 2012, máxime si delegara funciones administrativas en lo pertinente conforme se aprecia de la resolución de alcaldía 012-2010 MDCA del 5 de enero del año 2010, que también obra en autos. Respecto del delito de malversación de fondos, señora magistrada, nos vamos al segundo delito. A mi patrocinado, nuevamente, se resalta, en su calidad de exalcalde, dice, ha permitido el pago de 14 trabajadores con cargo en la obra ampliación, en la obra antes indicada. Del mismo modo se le atribuye una segunda conclusión que ha dicho, ha regularizado los pagos del personal del periodo 2009 del área de tesorería. Y finalmente, el tercer y último hecho que indica el representante del Ministerio Público para pretender una pena de 7 años de pena privativa y libertad, dice, dio parte del presupuesto a una aplicación diferente. En los alegatos de apertura debemos de ser muy cuidadosos en indicar qué es lo que indica el que inicia la acción penal, que es el representante del Ministerio Público. Hemos escuchado y hemos visto tanto del alegato de apertura que está registrado en audio y video, y también lo que nosotros hemos sacado de manera literal, que con lo que cuenta el representante del Ministerio Público son únicamente conclusiones y no son hechos. Los hechos tienen que demostrarse, las conclusiones no se pueden probar. Razón por la cual la teoría del caso, en este caso de malversación de fondos, debe de conjugarse dos verbos importantes, dar y aplicar. ¿Qué dice? El funcionario servidor público que da dinero o bienes que administra, una aplicación definitiva, diferente a aquella que están destinadas. Estas tendrán que ser materia de carga de la prueba de quien propone este delito. Voy a tener en cuenta la resolución número 100-2004 Arequipa de fecha 19 de enero del año 2015, que específicamente nos habla de el delito de malversación de fondos, que en breve, o en resumen, señora magistrada, nos indica que en la doctrina se sintetiza en 4 conductas específicas la figura de la malversación. La primera es dar aplicación oficial diferente a aquella destinada. La segunda, comprometer sumas superiores a las fijadas. La tercera, invertir en forma no prevista. Y la última, utilizar los fondos en forma no prevista. Nosotros indicamos nuevamente que al respecto, el patrocinado no ha tenido la responsabilidad de conformidad al acuerdo plenario 4-2010, así como también ejecutoria suprema del 6 de septiembre del año 2007. Concluyo mi alegato de apertura respecto a lo que nos dice el maestro Fidel Rojas Vargas respecto a la relación funcional. Y dice, aquellos funcionarios que cumplen la función de solo recepcionar o custodiar los bienes del Estado no serán autores del delito de malversación de fondos, así ellos dispongan de los bienes para fines distintos. Así ellos dispongan de los bienes para fines distintos. Ello es así debido a que los encargados simplemente de recepcionar o custodiar el dinero o bienes públicos no tienen función de aplicarlos, salvo, claro está, que aquel a la vez tenga la función de administrador. Para concluir, señora magistrado, debemos de entender dos circunstancias importantes. ¿Cuándo discutir en un juicio oral dos derechos constitucionales internacionales que nos alcanzan? El primero de ellos es el indubio pro reo y el segundo, la presunción de inocencia.
La sentencia del Tribunal Constitucional Español nos dice lo siguiente: el principio jurisprudencial indubio pro reo pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria y se ha de aplicar cuando habiendo prueba exista una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal. En cambio, el derecho a la presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando exista falta absoluta de prueba o cuando las practicadas no reúnan las garantías procesales. De ninguna manera la teoría del caso del señor representante del Ministerio Público enerva en lo más mínimo la presunción de inocencia en el patrocinado, porque aún así haya traído elementos de convicción que se convertirán en pruebas en este proceso, no acreditan la participación en el patrocinado, porque en todo el requerimiento acusatorio, específicamente, nos habla de un cumplimiento de la Contraloría General de la República en la resolución 195-88 de la Contraloría General de la República de fecha 18 de julio del año 1988. Razón por la cual la defensa técnica a lo largo del proceso acreditará que los veros rectores del tipo de peculado y malversación de fondos no alcanzan el patrocinado específicamente por la función que él realizaba dentro de este municipio. Así como también, señora juez, en comunidad de pruebas con las que ha ofrecido el señor representante del Ministerio Público, acreditaremos que de ninguna manera él puede ser pasivo de un delito que se quiere forzar, como ya lo hemos acreditado en la teoría del caso de O.J. Simpson. Razón por la cual nosotros, señora magistrada, solicitamos la evaluación minuciosa de los medios probatorios que se va a discutir en el plenario, así como también a la conclusión del presente proceso en los alegatos de cierre, solicitaremos la absolución de la acusación en el patrocinado y la absolución y archivo definitivo de la presente en todos sus extremos. Señorita magistrada, he culminado. En ese estado vamos a suspender la continuación de la audiencia para el día viernes 18 a las 10 de la mañana.